Bienvenidos a La Mirada de Jano, un podcast donde exploramos el pasado, el futuro y el presente de las sociedades que Homo sapiens desarrolló, desarrolla y desarrollará. Raúl, ¿cómo te va, Raúl? Muy bien, Amaury. Estamos aquí estrenando este primer capítulo de nuestro podcast. Excelente. La Mirada de Jano. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué te parece que vayamos empezando? Es un proyecto que ya teníamos mucho en mente, ¿no? Ya lo teníamos desde hace meses, yo creo. Lo platicamos mucho, no nos tardamos tanto en sacarlo realmente, pero sí era algo que teníamos ya ahí bajo la manga. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando en este momento ni se lo esperaban. Seguramente van a ir llegando conforme lo vayamos promocionando entre nuestros conocidos y así. Ojalá le llegue más a desconocidos que a conocidos, honestamente, me gustaría más, la verdad. Pero oye, Raúl, creo que es muy importante, si queremos que lleguen desconocidos, creo que es muy importante que nos presentemos. ¿Tú qué opinas? Me parece perfecto, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Presentarte a Mauri? Ya dije tu nombre. Sí. Pero no. Bueno, no te preocupes. Pero empieza tú. Preséntate tú primero. Muy bien. Bueno, me presento. Soy Raúl Cervantes. Yo estudié la carrera de historia. Actualmente estoy estudiando la carrera de periodismo o ciencias de la comunicación, para ser más exactos. Soy originario de la ciudad de Las Fresas. Así es, de la bonita ciudad de Irapuato, Guanajuato. Uy. Y actualmente vivo aquí en la Ciudad de México. Déjame resaltar este aspecto, ¿no? Yo soy religioso, soy de los misioneros combonianos, me encuentro viviendo aquí en Ciudad de México, trabajando y colaborando en las revistas que hacemos de nuestra congregación. Ok. Eso de mi parte. ¿Y tú qué tal? Uy, pues qué estudiosito nos salió Raúl. Yo me llamo Mauri, soy chilango 100%, soy originario de la Ciudad de México. Yo estudio en este momento la carrera de sociología a distancia en la UNAM. Estamos ahí en Polacas. De hecho, Polacas fue quien nos unió, fue quien nos hizo que nos conociéramos, y en Polacas fue donde se gestó este proyecto. Estuve estudiando unos años también en Cuautitlán, un poco lejos de aquí. Estuve ahí un rato, pero más adelante les iremos revelando un poco más al respecto de nuestro origen. Oye, tengo una duda ahí. ¿Sociología entonces forma parte de Polacas? Sí, así es, claro. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo pensé que formabas parte, porque la vez que nos conocimos, Ajá. yo entendí que llegabas de otra facultad. No. Sociología está ahí, mero. Que sociología era de otra facultad. No, sociología está ahí en Polacas. Sí. Ahí estamos en Polacas. Y bueno, mi nombre es Amaury Martínez. Raúl, también hay que contarles cómo surgió el proyecto, de dónde fue tu idea. De hecho, el proyecto fue tu idea. ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo cuando dijiste, creo que debería de hacer algo propio? Es algo interesante. Creo que este proyecto nos unió ya el semestre pasado. Estuvimos ahí participando en un taller de podcast, ¿no? De producción de radio. Exacto, así es. Recordando, por cierto, a nuestra mentora, la profa Mari Carmen. Mari Carmen, que ya la animamos para que comience su podcast, ¿no? Que reinicie. Que ya reinicie, estamos esperando nuevos capítulos, nos urgen. Y saludamos también a Luis. También saludamos a Luisito. Que nos está escuchando. Entonces, participamos en ese podcast, perdón, en el taller de podcast. Uh-huh. Y a lo mejor en ese momento lo tomamos como una parte de curiosidad, no sé de tu parte, pero sí de ver qué se puede hacer. Explorar nuestro potencial. Tenemos el interés, nuestro potencial. Sí. Pero dejamos una pausa. Uh-huh. Ni tuvimos contacto, más allá de que nos deseaste una feliz Navidad. Que la recuerdo. Fue una pausa involuntaria, porque déjenme decirles que fue una pausa involuntaria. En teoría íbamos a regresar al taller para continuar con nuestra preparación, para seguir ahí en las cabinas de Polacas, aprendiendo a utilizar el software, aprendiendo a utilizar los micrófonos, aprendiendo a respirar, etcétera. Pero lo que pasa es que, bueno, al final de cuentas, todos nos terminamos ocupando. Nuestra profesora también terminó ocupándose en proyectos muy, muy importantes que ella tenía. Entonces, quedó ahí como esta breve pausa involuntaria. Entonces, si algo de lo que escuchan aquí les saca de onda, así de que, oye, ¿por qué respiras raro? O algo así, lo siento, pero es que no logramos terminar nuestra preparación en el taller. Nos faltaron un par de sesiones. Sí, ciertamente hay unos errorcitos, ¿no? Que van a ir saliendo, se van a ir detectando. Pero el detalle aquí, lo más importante, es que le estamos metiendo corazón a este proyecto.
Así es, totalmente, totalmente le estamos metiendo corazón, le estamos metiendo tiempo. Entonces, sí, espero De todo, labia y yo espero que les guste, pero sobre todo espero que me guste a mí lo que voy a escuchar cuando esté en mi casa y me ponga a escuchar el podcast. Espero que sea uno de esos podcasts que escuche y diga, y este sí, este es un podcast que definitivamente yo hubiera puesto y lo hubiera dejado reproduciéndose mientras estoy lavando los trastes, estoy andando ahí en bicicleta, no sé, o sea, o haciendo ejercicio. Espero que sea ese tipo de podcast, definitivamente. porque déjenme decirles, Mauri es un seguidor, un fanático de los podcasts. O sea, si alguien tiene experiencia, es a Mauri. Sí, definitivamente me encantan los podcasts. O sea, hay un comercial que se repite mucho de que yo soy ese intenso de los podcasts, de que ¿En Spotify? ajá. No, Es que salió un comercial así de Takis Fuego, que dice, Ok. yo soy ese intenso de los podcasts que cuando suelto un dato digo, mis referencias son podcast. Y yo escuché ese comercial y dije, no manches, soy yo. Te identificaste. Aparte que me gustan un buen los Takis Fuego, dije, no manches, ese comercial definitivamente soy yo, me identifiqué. Y sí, soy muy, muy fanático de los podcasts, me encanta estar escuchando. No sé, o sea, no sé si a ti te pasa, pero desde la pandemia, estar escuchando a personas como conversando, como que me llena un poco, ¿sabes? Siento que antes de la pandemia había mucho ruido, había muchas personas, al menos como que en mi vida había como muchas personas ahí, porque estaba como en la escuela presencial y así, convivía con mucha gente, hablaba con mucha gente, también porque estaba como involucrado en varios movimientos y por las clases y todo eso. Pero terminó la pandemia, bueno, ocurrió la pandemia y como que hubo un silencio. O sea, como que ya nada más era convivir con las personas con las que estaba ahí cerca, familia, etcétera. Y, y ese silencio, siento que ya mi cabeza como que ya estaba acostumbrada a estar escuchando personas, no sé, o estar hablando con personas, estar interactuando con personas. Siento que esto de los podcasts como que un poquito lo llenó ese tipo de formato. Ok. Entonces es reciente ese gusto. 2020. 2020, pero antes nada. Y que también es algo Una pregunta. reciente, ¿no? O sea, ciertamente en el detrás de los podcasts pues, están los programas de radio, pero tal cual este esquema, este formato es reciente. Es reciente. Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, escuchaba la radio. Sí. Y cuando yo estaba en la secundaria escuchaba la radio y en la radio escuchaba programas que pues eran prácticamente podcast. No sé si tú alguna vez llegaste a escuchar el Panda Show. No. ¿Nunca escuchaste el Panda Show? O sea que era un programa de radio. No manches. Era un programa de radio donde Panda Show. sí es muy famoso. O sea, muy te aseguro que famoso. los que nos están escuchando lo conocen. Sí. Sí, claro. Es un programa de radio donde el que conduce como que le hace bromas a las personas. O sea, haz de cuenta que alguien le habla y le dice, oye, quiero hacerle una broma a mi mamá de que estoy embarazada. Y entonces el panda lo que hacía era que él decía, bueno, pero ¿cómo quieres que sea la broma? O bueno, como que armaban la broma, tipo, ok, va, tú vas a estar embarazada y yo voy a ser tu novio. Okay. Entonces el panda le marcaba a la mamá de la chica. No sé si sea el mismo, pero parecido. Pero yo lo vi hace poco unos capítulos en Amazon, me parece. Ajá. Pero de un programa que ya existía antes con Omar Chaparro. Okay. Y uno de sus amigos que igual hacían llamadas telefónicas, alguien les decía, oye, quiero que le hables a mi suegra o a mi hermano y le hagas esta broma. Sí. No recuerdo el nombre, pero así en radio no, solamente en televisión. Es muy humor como 2000, 2009, 2010, ¿no? Eso de hacer llamadas de broma. ¿Tú lo hiciste de niño? Sí. Sí, tú. No recuerdo, güey. No, yo sí lo hice. No, una vez me aventé una broma buenísima, pero no voy a profundizar ahorita en eso porque es muy largo, ¿no? Es muy largo, pero un día voy a contar la broma que le hice una vez a una señora. Y no fue de niño, fue en la pandemia, de que andaba de ocioso. Eran historias largas, o sea, no es así como las de Bart. ¿O te la cuento? Que... A ver, déjame ver, ¿hay tiempo? Tenemos tiempo. ¿Te la cuento? Cuéntala. Va, ok. Fíjate que en la pandemia, nosotros mandábamos, pedíamos paquetes de Costco. Ok. Entonces en Costco tú puedes pedir que te lleven tu despensa, te la trae un camión y ya te dejan cajas de, no sé, cajas de papel higiénico, cajas de comida. Me acuerdo que nos gustaba comprar boneless, nos gustaba comprar papas fritas,
para hacer, ¿no? El caso es que una vez nos llega uno de esos pedidos, yo estoy en la casa y el señor me deja los pedidos y me da una tabla y me dice, por favor, ponga su firma para que pues ya se dé por enterado que yo ya entregué este pedido. Entonces yo agarro la tabla, firmo, pero al momento de firmar, vi un teléfono, un número telefónico arriba, Ajá. un nombre y una dirección. Y yo no tengo tan mala memoria, entonces me lo aprendí. No sé, o sea, como que el momento así fue algo muy... ¿Como de otro cliente será? Sí, claro. O sea, era otra persona a la que le iban a entregar su pedido. Ok. Entonces, ya firmó y me subo. Y anoté estos datos en una hoja. Pero era como para hacer una broma, ¿no? Que digo, no estuvo bien lo que hice. A lo que ahorita van a escuchar no estuvo bien. No lo intenten en casa. No lo intenten en casa, pero también los de Costco se pasan. O sea, no cuidan los datos personales de las otras personas. Ok. Porque ahí venía el nombre completo de la persona. Entonces agarro y le mando un WhatsApp a esta persona y le digo, hola, buenas tardes. Soy su proveedor de Costco, señorita Juana. Ya entregamos su paquete en la dirección X. Muchas gracias por recibirlo. Bien, así le puse. Y que me manda un mensaje y que me pone, oye, yo no he recibido nada. Yo no he recibido ningún paquete. Ajá. Le digo, sí, señorita, lo recibió el señor, Ricardo Salinas, ¿no? Le dije, lo recibió el señor Ricardo Salinas. Y me dice, oye, no existe el señor Ricardo Salinas, así se llama la calle donde yo vivo. Y yo le digo, discúlpeme, señora, pero ya lo recibieron. Y me dice, no, quiero mi paquete. Y me empieza a mandar audios. ¿Cómo de que se lo entregaste a no sé quién? Yo quiero mi paquete. Y yo le digo, señora, una disculpa, pero si sus vecinos son personas deshonestas, eso no es mi culpa. Y la señora pues obviamente se enojó. O sea, obviamente la señora se quedó así de, oye, no. O sea, yo pagué por un paquete. Y me marcó y me empezó a insultar y se puso bien intensa. Yo le dije, no, señora, discúlpeme, perdón. Le dije, tiene razón, fue un error mío. Le dije, y bueno, busqué la dirección ahí en Maps. Le dije, por donde usted vive hay una Esperanza. Okay. Y ella me dijo, sí, vivo ahí por la Esperanza, ¿no? Y le digo, ok, le digo, ahorita voy a regresar por el paquete. Y ya, le dije, no, pues ya que fui por el paquete y le digo, es que su vecino no quiere salir. Le digo, es que su vecino ya no me lo quiere regresar, ¿no? Y ya me dice la señora, me dice, me dice, no, yo quiero mi paquete. O sea, se puso súper intensa. Ya después de un rato, pues obviamente ya cuando vi que la señora estaba explotando, porque aparte la señora me dijo, ya estoy aquí afuera. Le dije, sí, ya recuperé su paquete, ya ahorita se lo voy a dar. Dijo, pues te estoy esperando aquí afuera. Yo no sé, pero no te veo. Yo no veo ninguna camioneta y no sé qué. Y se puso bien loco. Estuvo mal, la verdad. Fue una broma muy pesada y de mal gusto, la verdad. Pero te divertiste. Pero me divertí y me disculpé. O sea, al final... ¿Revelaste tu...? Sí, le dije. ¿La verdad? No le dije quién era yo. O sea, ni le dije de dónde saqué su número. Pero ya le dije, señorita, mil disculpas. La verdad es que no soy no soy el del paquete. O sea, es una broma, le dije. Y ya. Ríase. Y me bloqueó, ríase. Y me bloqueó. No se rió. Pero bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Pues así es, Amaury. Oye, pues este es nuestro programa, el podcast, La mirada de Jano. Jano, un dios griego que miraba hacia el presente y hacia el futuro, y es más o menos de lo que va a tratar nuestro programa. ¿Cómo ves? Excelente, me agrada mucho el tema del podcast, porque además tú y yo somos personas que como nos encanta leer sobre sociedad, sobre historia, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas, pero no podrá ser en este momento porque vamos a irnos a una breve pausa. En cuanto regresemos de la pausa, continuamos con el tema y ahora sí le entramos a lo bueno. Regresamos. Raúl, el Papa ha muerto. ¿Tú qué opinas? Híjole, pues mira, tú sabes, y ya al principio les dije, formo parte de una congregación religiosa.
Por lo tanto, este tipo de noticias, de eventos, marcan, no solo, y marcan pues en la fe de uno, pero también a nivel histórico. Definitivamente. O sea, yo en mi historia que solamente he conocido a 3 papas. Solamente es Bueno, sí, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Sí, sí, sí. Pero hay quien igual nació en los 70s y también conoció solamente 3 papas. Porque Juan Pablo II está desde los fue 78, me parece. Ah, sí, cierto. Oye, duró bastante. Duró bastante. No creo que sea. Es común que duren tanto. No, no es la norma. No. Un promedio de que es 5 o 10 años. Depende obviamente de la edad en que los escogen y por motivos de salud. Ahí yo tengo una duda. ¿Cuántos años duró Francisco? Fue en el 2013, ¿qué fue? 12 años. 12 años. No sé si cumplió los 3, no, los 12. Los 13 o se quedó en los 12. Ah, no, perdón, en los 12 años. Sí, no, sí, sí, es cierto. Así es. Pero como tal, este es algo que sin duda todos los medios lo están hablando, ¿no? Sí, las noticias y que quién va a ser el próximo papa y quién fue Francisco. Posiblemente, más bien la intención es que este podcast, este capítulo salga antes de que sepamos el nombre del próximo pontífice. Sí, sí, sí. O igual antes de que comience el famoso cónclave. Sí, sí, sí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo de que es la intención? Tiene que salir. Va a salir. Bueno, yo decía si por algo, ¿qué tal comienza el cónclave antes? Bueno, sí, ¿qué tal si tiembla o algo así, no? No, sí, sí, sí. Pero fíjate que a mí me gustaría, porque estaba leyendo los comienzos del papado. Ok. Porque de alguna manera tenemos la idea de que el papa es simplemente el líder, el representante de Cristo aquí en la tierra. Sí. Y que ha sido una institución que ha durado, ¿qué? Bueno, menos de 2000 años. Y como tal, siempre ha sido tal cual como la conocemos, con la misma autoridad, con los mismos ideas, con la misma estructura, el mismo mundo. Y no, déjame decirte que no. Por ejemplo, o sea, ¿quién fue el primer papa? Esa pregunta es fácil para... Sí, o sea, creo que es una respuesta relativamente fácil. Tengo entendido, el primer papa fue un discípulo de Jesús. Fue San Pedro, ¿no? San Pedro. San Pedro fue el primero. Así es. Sí. Y la tradición marca que a partir de él, sus sucesores, pues han llegado hasta la actualidad con el nombre de papa. Sí. Y hasta lo que es Francisco. Sin embargo, en el momento en el cual surge esta institución del papado, fue 4 o 5 siglos después. No creas que simplemente llega la historia y dice, pues tú, Pedro, eres el nuevo papa, y luego le siguió que Linneo, y luego le siguió que Clemente, y luego le siguió... Sí, ¿no? Y vemos, si quieres, los anuarios que dicen, después de este papa siguió aquello, pero pareciera que estudiamos la historia lineal. Ajá. Como si todo estuviera hilado o estructurado de tal manera que el papa que tenemos ahorita es fruto de decisiones a lo largo de 2000 años. De decisiones conscientes, pues. Es decir, vamos a hacer la iglesia de tal manera, de tal, va a seguir esta línea, y no. Siento que es muy fácil, esto que acabas de mencionar es muy interesante, siento que es muy fácil caer en la idea de que lo que hoy estamos viviendo es una cuestión que ha sido eterna hacia atrás, ¿no? O sea, como si siempre las cosas hubieran sido como hoy son, y no es así. Sí, no. Por ejemplo, en su momento, el papa que tal cual se le puede considerar como el primer papa en el sentido que lo conocemos ahorita, con ese poder, con esa influencia, fue León Magno. León Magno. Que fue papa de entre el 440 y el 461. O sea, okay. ¿Por qué? Porque antes el que tenía el poder, ya cuando tiene este reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, pero el que tenía el poder era el emperador. Y ahí tenemos a Constantino. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, se divide el Imperio Romano en Oriente y en Occidente. Uh-huh. Y de repente al emperador se le ocurre irse a Constantinopla, uh-huh, a fundar la segunda Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que se descuida Roma tal cual.
Ok. Occidente. Y ante la ausencia de un emperador, ¿quién va a cubrir ese Vacío. vacío de poder? Ujú. La iglesia. Qué interesante. No, no me había puesto a pensar en que el primero, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A final de cuentas, la institución es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Yo creo que también eso es algo muy interesante, que a muchos de los que pertenecemos a la Iglesia Católica y no somos religiosos o no llevamos una vida tan cercana a esta institución, no nos cuestionamos este tipo de conceptos, palabritas que vienen como romana. ¿Por qué romana? Digo, evidentemente con un pequeño repaso a la historia, se da por entendido que es romana porque los romanos fueron los que la adoptaron y la difundieron por el mundo, ¿no? Pero ¿qué más hay detrás, no? O sea, sería interesante qué más hay detrás. Ahí mencionas algo interesante, ¿eh? Romano. Tradicionalmente, o más bien desde antes, se consideran 5 patriarcados. Roma, de Occidente, y los otros 4 que fueron en orden, digamos, de aparición. Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Todos esos en Oriente. Ok. Entonces, hablamos de un mundo donde cada iglesia tenía cierta autonomía y estaban todos iguales. Por lo tanto, no es que Roma, el obispo de Roma, podía decidir sobre las otras. Por eso te digo, o sea, tal cual un papado como lo conocemos ahorita fue después, a los primeros siglos, porque antes tanto Constantinopla, tanto Alejandría, tanto los otros, no consideraban al obispo de Roma por encima de ellos. Raúl, pero aquí tú acabas de mencionar algo muy interesante. Y yo creo que podría ser muy, muy controversial, Raúl. Podría ser muy controversial. Pero, dilo lento porque no sé qué. Me estás diciendo que el patriarcado sí existe. ¿Cuál patriarcado? Dijiste 5 patriarcados. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es eso de patriarcado, Raúl? Porque eso podría malinterpretarse muy feo. Porque, ¿a qué te suena a ti patriarcado? Bueno, es que tú sabes que en la época en la que vivimos, tú sabes que con estos movimientos actuales que se están gestando, que no es que sean buenos o malos, simplemente se están gestando por las nuevas corrientes woke y todo eso, pues se habla de un patriarcado y de que el patriarcado es algo negativo porque es algo que reprime. ¿Qué es esto de patriarcado? Obviamente, etimológicamente podemos pensar que patriarcado viene de padre, ¿no? O sea, tiene que ver con el padre de algo o de alguien. ¿Qué es esto de patriarcado? Bueno, o sea, evidentemente si le das este sentido, ni siquiera actual, o sea, creo que la temática que estás diciendo va por otro sentido. Si quieres la raíz etimológica, pues tiene que ver con lo que dices, padre. Pero una iglesia patriarcal, en estos términos históricos, se considera a una iglesia presidida por un obispo. Ok. Entonces, por eso tenemos un obispo de Roma que tiene el patriarcado de Roma. Ok, y así tal cual se les llama. Actualmente ya no se le conoce así. Ok, ok. Antes sí. Mm. Incluso todavía existen ciertos patriarcados en Occidente como Lisboa. Me parece que el otro es Milán o Venecia, no recuerdo. Pero porque sí, porque estaba dirigido, si quieres, por esta figura, pero no me refiero pues a una cuestión ahí sí feminista o sí, porque si lo intentamos interpretar desde la actualidad, Sí, pues sale perdiendo. Sin embargo, hay que entender el contexto. claro, totalmente. Siempre es importante remitirnos a un contexto, a un porqué de las cosas. Sí, definitivamente. También hay que tomar en cuenta que el significado de las palabras pues cambia a lo largo del tiempo, ¿no? De los años. Sí, y aparte también se refiere, por ejemplo, a la línea patriarcal de la Biblia, que tenemos a Abraham, y luego de ahí sale el hijo Isaac. O sea, pero ahí hay algo interesante. No sé si ahí Jacob. tú sea lo que te estás refiriendo. La figura del Papa parte de San Pedro, ¿no? O sea, no parte de él o parte desde antes a las personas a las que te estás refiriendo que son los patriarcas. No. No. Más bien como esta figura, digamos, de una cabeza de algo, de una familia o en este caso de la iglesia.
Que sí, ahorita ya podemos decir que la matriarca pues dándole un papel más importante a la mujer. Pero en este contexto, pues al patriarca, al hombre, ¿no? Como el que guía o el que abre camino, el que custodia, el que protege Ok, a ya una veo. familia. En Ujú. este caso, a una iglesia en particular, a una región en particular. Ok. Y bueno, ahí yo también me gustaría regresar un poco al tema y mencionaste que habían cinco, ¿no? Así es. ¿Cuándo habían cinco? Bueno, estamos hablando durante la época del Imperio Romano, Ok, pero aún así desde el nacimiento del cristianismo. O sea, la primera sede tal cual donde Jesús desarrolla su vida y con ello de los apóstoles, pues es en Jerusalén, Jerusalén. que es el primer patriarcado. Y a partir de ahí ya se van extendiendo otros territorios. Si tú dices que el primer patriarcado fue en Jerusalén, tenemos muy claro quién está ocupando ahorita Jerusalén. Ajá. Es son los judíos, ¿no? Tengo entendido. Bueno, ya como estado, sí. Como estado lo están Pero ahí, ocupando. por ejemplo, todavía existe el patriarcado latino de Jerusalén. ¿Y cómo es eso? O sea, igual. Por ejemplo, bueno, para no redundar tanto, hay una fidelidad a la iglesia de Roma. Sí. Tenemos ahí al patriarca latino de Jerusalén. Sin embargo, por ejemplo, en Constantinopla, el patriarca de Antioquía, perdón, y el patriarca de Alejandría Sí. ya son iglesias autocéfalas. Oh. Es decir, no le tienen que rendir, o ellos más bien no le rinden su jurisdicción o su territorio al Papa de Roma. Ok, pero aún así Y forma hablando parte. pues de Israel, pues sí, pero no tiene nada que ver con el patriarca del Estado de Israel, pues. O sea, ya en Israel no hay un patriarcado. Sí, todavía. Todavía lo hay. Pero ya tiene menos importancia actual. ¿Por qué? Porque pues hay muy poquitos cristianos en Medio Oriente. Qué interesante. Yo creo que sería muy interesante que exploremos el tema en un futuro de cristianos en Israel. Yo creo que es algo que es como pensar cristianos en la India, ¿no? O sea, no es algo tan común. Bueno, sí hay, ¿no? O sea, definitivamente hay. En todo el mundo hay, pero en esos países donde su religión mayoritaria es otra, pues siento que sería interesante. Yo creo que al público puede que le interese. Si les interesa, en los comentarios pónganos si les interesa. No, y fíjate que en cifras absolutas tú dirás, pues serán el 1 o 2% en China, en la India, en Indonesia, ¿no? Donde la mayoría son de otras religiones. Pero países superpoblados, donde 1 o 2% representan la población de un país. Sí, bueno, sí. Oye, sí tienes razón. O sea, O sea, sí, no es poca cosa. en términos porcentuales, pues sí, no es nada. Sí, Pero en números absolutos, no es poca cosa, no es poca definitivamente. cosa. Ok, bueno, y entonces, perdón que me vaya, pero que me vaya de tema, pero volviendo a la parte esta del origen del Papa. Entonces, se podría decir que Francisco es como fue heredero de estos patriarcados que me comentabas. Sucesor, Sucesor. digamos ese término. Ok, y el Papa que venga va a ser sucesor de estos mismos igual patriarcados. Sí, bueno, ahorita ya no se le conoce como patriarcado. O Ya no. sea, no. ¿Cómo se le El obispo conoce? de Roma. El obispo de Roma. Y luego hay ciertos títulos, pero bueno, esto ya da para muchos más temas, ¿no? Diversos títulos que hay, que sumo pontífice, pontífice máximo. Sí, porque también. Pero en general la figura de Papa pues abarca muchas cosas a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social y a nivel de todo actual. Ok, perfecto. Muy bien, Raúl. Pues vamos a tener que pararle aquí por un momento, solo un momento, porque nos vamos a ir a otro corte. Vamos a detenernos y en un momento regresamos con ustedes. Seguimos con más información con respecto del fallecimiento del Papa Francisco. Regresamos. Amaury, ha muerto el Papa. ¿Tú qué opinas? Triste, triste, triste. Estoy seguro que esta situación fue algo triste para muchas personas a lo largo del mundo. Estoy seguro que cada que ocurre la muerte, no solamente del Papa, sino la muerte de cualquier líder político, religioso, espiritual, como quieras llamarle,
Estoy seguro que mucha gente, incluso podría estar seguro que mucha gente cae en un luto como si se hubiera muerto un familiar. Yo estoy casi seguro, casi te lo puedo apostar, sobre todo la gente que es más allegada a estos gremios, a estos grupos. O sea, estoy seguro que es así. Porque tuvo un impacto, ¿no? Más allá de solo a los cristianos. Creo yo que en Claro. general el mundo, no sé si aprendió, pero mínimo sí cuestionó. Se dejó cuestionar. Sí, sí, definitivamente. Y es muy gracioso porque en estos días que he estado haciendo esta investigación, leyendo al respecto de la cuestión del Papa, pues pude ver una ventana hacia su lado más humano. O sea, me da mucha risa porque entré a investigando un poco más sobre su vida. Entré a un artículo que publicó un periódico local de allá de Argentina que decía tal cual. El título era algo así como la vez que el Papa Francisco estuvo a punto de contraer nupcias y dejarle de lado su vida religiosa. Y tú te quedas así de, ¡ay! El Papa estuvo enamorado y el Papa estuvo, o sea, propuso matrimonio. Por lo menos eso es lo que propone, ¿no? Y ya cuando entras y lees el artículo dices, ay, eso es puro clickbait, es puro clickbait. ¿Sabes por qué? Porque decía, no, que el Papa Francisco cuando tenía 11 años se enamoró de una amiguita y le hizo una cartita donde le dijo le preguntó si se quería casar con él. Y ya que la niña le dijo, no puedo, que porque mi familia no me deja, no sé qué. Y ya eso era que según el papá se iba a casar. O sea, es puro clickbait. Pero Bueno, tal vez en esa época casarse a los 12 o 14 bueno, años. sí, oye, tienes razón. O sea, no, Bueno, es no sé, la verdad, yo nomás por darle, defender el título. nah, no, porque precisamente para hacer ese artículo entrevistaron a la susodicha y ¿Sí se acuerda? sí, ya es una señora grande, pero sí se acuerda. E incluso ponen fotos de la señora. No recuerdo muy bien cuál era el nombre. No es muy difícil de encontrar porque, pues digo, todas estas cosas son de dominio público, pero, pero sí se acuerda. La entrevistan, sacan fotos de la señora actualmente. Pues sí, ya es una señora muy grande. Y, y sí, o sea, son cosas que te hacen darte cuenta que el Papa pues también era una figura humana, ¿no? Porque ves cómo se expresan las personas cercanas, que en algún momento fueron cercanas a él, de él, porque de hecho esta señora incluso comenta que toda su vida tuvo un contacto cercano, directo con el Papa. Entonces ahí te das cuenta, pues cómo él también tenía sus relaciones sociales y personales cercanas, ¿no? O sea, es algo muy curioso, a pesar de verlos como líderes, a veces nos cuesta trabajo verlos como esta parte humana. Sí, de hecho yo leí hace poco una entrevista que le hacían a su hermana, perdón, a su hermana y a sus sobrinos, de que cuando se enteraron que fue nombrado papa, se daban cuenta que ya su tío Jorge iba a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque iba a ser el papa. Se iba a concentrar en eso. Ok. En el mundo. Y dice, no era que ya se murió, ya vuelve a ser mi tío Jorge. Ah, mira, pues claro, o sea, totalmente. Y fíjate, es algo muy, muy interesante porque yo me puse a pensar, ¿qué es lo que separa a estas personas que son líderes de algún grupo muy, muy importante, tan importante como lo es la Iglesia Católica, de personas comunes y corrientes como todos nosotros? Y yo creo que una de las cosas tiene que ver con que estas personas tuvieron, si accedieron a una infinidad de protocolos que son tradicionales. Aparte, obviamente, accedieron a ciertos puestos por ciertos méritos, pero sí siento que son personas que han tenido tantos protocolos, han seguido tantos protocolos que, que adquieren esta aura como mística, siento yo. Y eso que el Papa Francisco, yo por otra parte siento que se trató de desapegar de eso, Ujú, de no guiarse por esos rigores. ujú. Claro, al final de cuentas, pues es complicado. Yo creo que sí. ¿Crees que se vaya a mantener en un futuro todo esto? Fíjate que es muy interesante porque precisamente este tipo de dilemas, este tipo de pensamientos, de reflexiones, me hicieron pensar en varias posibilidades futuras que pudieran ocurrir en algún momento y que
resignificaría todo lo que conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que me puse a pensar es con respecto a la privacidad de la vida del Papa, ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar. Este Papa trató de desapegarse un poco de tanta cuestión protocolaria, pero ¿hasta qué grado eso puede ser bueno, no? O sea, ¿hasta qué grado ser una persona más cercana y más cercana y más cercana a tus fieles, a las personas que creen en lo que representas, puede ser algo bueno? ¿Qué pasaría si un papa tuviera una vida totalmente pública como muchas figuras famosas ya la tienen? O sea, que un papa, su vida se transmitiera en Twitch, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se estuviera constantemente publicando qué está haciendo el Papa, dónde está el Papa, etcétera? Y es que es muy, muy curioso, porque a lo mejor pareciera que eso no es algo tan cercano, pero ponte a pensar, ya no es gran ciencia saber en dónde se encuentra un famoso. O sea, en este momento podemos ver si Taylor Swift está volando, está tomando un vuelo y a dónde lo está tomando. Hay páginas especializadas en eso. Pero nadie sabe dónde queda Dewey, dónde vive. Dewey, sí, buen punto, También el actor ¿cómo se llama? No sé su nombre. Es Eric Per Sullivan. Nadie sabe dónde está. No, buenas no fotos sé. que salieron. Si las vi, ya se ve, no manches. O sea, está bien cañón. Lo viste, ya es un señor, parece como de 40 años. Sí. No, yo me había cuestionado más que nada Ajá. si un papa regresara otra vez a los cuatro muros, a encerrarse. Se encerraba. Ajá. No, o sea, me refiero a que la gente desconociera su vida. Ok, o sea, pero eso alguna que vez se tuviera una tela de más de mística. Una tela mística que lo cubrieran el Papa, este hombre santo, su santidad. Entiendo. Existió, o sea, sí. Y por otra parte, antes no se conocía, no se sabía nada del Papa. O sea, la tele, la radio, apenas es reciente. ¿Y ya cuánto lleva la institución del papado? Sí, claro. O sea, yo creo que hubieron muchas personas que vivieron vidas enteras sin ver un rostro de un papa. Y yo me imagino que en la misma Roma. O sea, no es como que el Papa saliera. O sea, si lo dejaras así en modo civil y lo reconocieras por el rostro, no sé. Qué buen punto, Y tienes un gran punto. O sea, probablemente si las instituciones quisieran volver a mistificar a sus líderes, a lo mejor una decisión muy inteligente que pudieran tomar es precisamente desaparecerlos. ¿Cómo desaparecer? Bueno, del ojo público. Okay. O sea, desaparecerlos del ojo público, como tú dices. O sea, que su vida no sea tan pública como lo está haciendo actualmente la vida de todas las celebridades. Que en los últimos, ¿qué será? 2 siglos, de todos modos, el Papa ha tenido más presencia. Ahora bien, no sé si una apertura de su vida pública sea realmente factible. O sea, no creo que, primero, un Papa se preste. Segundo, que las redes sociales o la más media del Vaticano lo haga o lo difunda de esa forma. Yo siento que es difícil. Bueno, pero tal cual no es la imagen o no es el objetivo principal del Papa. Bueno, pero ponte a pensar que era lo que hizo Francisco, era impensable. O sea, muchas cosas que hizo Francisco con respecto a cómo se abrió con los fieles antes eran impensables. Ciertamente. Entonces, por ejemplo, leía que el Papa Francisco concedió cientos de entrevistas contadas que hizo Juan Pablo II, por más que apareciera en la televisión y que viajara y todo, pero era más reservado en ese sentido. Y hay veces de entrevistas de todo tipo, ¿no? Que tuvo Francisco con todo tipo de personas, de colectivos, de cristianos, no cristianos, etcétera. Sí, demasiado abierto. O sea, sí, yo igual, o sea, y digo, yo no conocía el dato exacto cuántas entrevistas fueron, pero es algo que fue muy evidente. O sea, fue muy explícito. Se notaba que daba demasiadas entrevistas y en varios idiomas, ¿no? O sea, porque dominaba muchos idiomas. Eso es algo muy interesante. De hecho, esto también abre la puerta a otro tema, que es la cuestión de los idiomas, ¿no? O sea, como también el hecho de que ya tenemos como traductores en tiempo real, incluso por IA, hacen que los mensajes puedan llegar mucho más lejos, ¿no? O sea, los mensajes que da el Papa, o sea,
Creo que las figuras hoy más que nunca pueden ser conocidas a nivel internacional y lo que difunden, ¿no? O sea, siento que eso es una de las cosas que la IA va a revolucionar con el siguiente papa. Sí. En la cuestión de los idiomas, pues con IA o sin IA ya inmediatamente una vez que publicaba alguna carta, alguna homilía, algún discurso, ya era traducido. No sé si de qué manera, pero pues hay muchos personal, ¿no? Es un buen punto. Partes. Eso que dices es verdad. Pero entonces... ¿O en qué sentido? Ajá, o sea, lo que dices es cierto. Sin embargo, yo me pongo a pensar si en el caso del Papa, este tipo de tecnologías u otras tecnologías como por ejemplo el metaverso pudieran ampliar significativamente su popularidad o ya vimos la máxima popularidad que puede alcanzar un papa con Francisco. Bueno, habría que ver si, o sea, no creo que estén buscando la popularidad. ¿No lo crees? No. Pero de algún modo, a ver, o sea, la iglesia busca tener fieles, no por una cuestión de ser popular, sino por una cuestión de llevar la palabra de Dios al mundo, ¿no? Si quieres, eso tradicionalmente se ha entendido. Pero en la actualidad no se trata ya de buscar o de engrosar personas, nomás de bautizar por bautizar. Ay, sí, porque ni que estuviéramos en la Nueva España y llegando. Vénganse todos. Sí. No. Todos. Ok. No. Ya lo que se trata ahorita es de mantener esta iglesia con las enseñanzas de Jesús, sin necesidad de, o sea, más no significa mejor. Y por eso la cuestión de popularidad, la cuestión de popularidad no está en consonancia. Sí. Sé que eso a lo mejor muchos medios lo buscan, el Papa y el número de fieles disminuye y las iglesias evangélicas aumentan en otros lados y bla, bla, bla. Pero también es lo que de alguna forma tergiversan o presentan lo que vemos. Sin embargo, tal cual ahí en Roma es distinto la propuesta o lo que se ve, la perspectiva. Qué interesante. No me había puesto a pensar que lo que se buscaba era mantener más que ampliar. Bueno, mantener y tener esta calidad. Más que la cantidad. ¿Tú crees que entonces las religiones del mundo... Y es que eso que acabas de decir me hace mucho sentido porque con los judíos yo he leído al respecto de cómo es esta cultura judía donde únicamente para poder ser judío tienes que nacer de una madre judía y si tu mamá no es judía tengo entendido que es una cuestión más compleja o creo que no se puede. Según yo no importa si tu papá no es judío, pero si según yo por lo que yo he leído e investigado, el judaísmo es algo que se hereda de manera matrilineal. Ok. Sí. Digo, no sé. Sí, lo tengo muy claro. Porque se dan las conversiones al judaísmo, pero sí he entendido que es muy respetado, muy valorado esta cuestión de ascendencia. Es muy difícil. O sea, tengo entendido que genuinamente acceder y yo tengo entendido que a la mayoría de las religiones es difícil acceder realmente. No es una cuestión, como acabas de decir, no es una cuestión de popularidad. Incluso, por ejemplo, el Estado de Israel da la ciudadanía a los judíos, pero no es como que ya me hice judío y denme la ciudadanía, ¿no? Tienes que tener un respaldo de tu rabí, ¿cómo se llama El rabino. El rabino y tienes que haber durado tantos años y shalala. Sí. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Imagínate. No, pues sí, o sea, todos seríamos israelitas, ¿no? Casi. Pero bueno, vamos a detenernos por ahora también con este tema, gran tema, muy interesante, muy sonado. Y enseguida volvemos con más de la muerte del Papa Francisco. Regresamos. Si les gustó este capítulo de La Mirada de Jano, hay más episodios ya disponibles en Spotify y YouTube. Es gratis y lo seguirá haciendo. Y yo aquí quiero hacer una alerta de spoiler, porque vamos a hacer spoilers de películas. En esta sección vamos a hablar de películas que tengan que ver con el tema en cuestión. Y en este momento vamos a hablar de la película de Las Sandalias del Pescador. Si ustedes ya vieron esta película, entonces no se preocupen, quédense porque vamos a hablar al respecto. Y si no la han visto,
tengan precaución porque vamos a hablar de cosas que pasan en la película. Raúl, ¿qué te pareció la película, Raúl? Fíjate que yo leí la novela. La novela es de Morris West, un escritor australiano. La publicó en 1963 y el director en 1968, Michael Anderson. Y, y pues muy diferente. Muy diferente. La película en general creo que refleja muy bien la novela de este Morris West. ¿Por qué todas las películas buenas vienen de libros? Es algo muy raro. La verdad, te voy a ser honesto. Cuando escuché el título de la película, no le tenía mucha fe. O sea, como que es un título medio raro. No sé, yo pensé que iba a ser así como que una película muy lenta. Pero la verdad me gustó bastante. Es muy interesante. Toca temas políticos, geopolíticos muy interesantes de la Guerra Fría. Es una película que trata de un papado que hubo durante la Guerra Fría y cómo reaccionaron los países de tanto el bloque soviético. Hablan de cómo los soviéticos le tenían en ese entonces miedo a China por cierto potencial que veían de cierto líder. También tocan el tema de Estados Unidos. Y es una película que realmente es muy interesante y tiene mucha acción y tiene como muchos giros argumentales muy interesantes, pero en verdad me pareció buena. Y ahora que tú mencionas esto de que es una película que viene de un libro, yo pienso, ¿por qué todas las películas buenas vienen de libros? Yo recomiendo mucho la novela. ¿Sí? Sí, para, digamos, tener contexto, estamos hablando del que el protagonista es el obispo Kirill Lakota. Kirill. Kirill Lakota. ¿Kirill no viene de Cirilo? Posiblemente. Yo creo que sí. Me suena. Sí, porque forma parte de lo que es la Unión Soviética. Dijo este personaje que estuvo 20 años prisionero allá en Siberia. Sí, Después de eso se le libera. En ese sentido, por ejemplo, yo en la novela sentí mucho más profundo a este personaje que en la película. Porque quien protagoniza esta película es Anthony Quinn, un actor del siglo de la segunda mitad del siglo pasado. Sí, tengo que muy famoso. Muy famoso. Sí. Y si te fijas, pareciera que trabaja ahí en la película, pues ahí en el excavando, en las minas, no sé qué está haciendo. ¿Cómo? Pues normal, no lo ves famélico, lo ves trabajando muy a gusto, muy contento. Sí, sí, y luego manteniendo pues esta galanura que caracteriza a este actor. Sí. Y así lo ves todo con un porte muy normal. Claro. Pero 20 años 20 años de trabajos forzados, pues desgastan a una persona. Claro, o sea, horrible. Y en Siberia. Siberia. No. Llega un punto en el cual pues tiene que viajar a Roma. Aceptan liberarlo las autoridades soviéticas. Dice uno de sus secretarios, ¿no? Jean Telemont. Jean Telemont. Jean Telemont, bueno, es francés. Jean Telemont era el rubio que era antropólogo. Jesuita. ¿Era antropólogo o paleontólogo? Antropólogo. Antropólogo. Sí. Sí. Tenía su cráneo humano allá atrás. Y decía, por la libertad de su ilustrísima, ya cuando van en el vuelo saliendo de Moscú. ¿Y ahí qué dice? Por mi destierro. Oh. Sí, ok, estoy siendo libre, pero al final estoy saliendo de mi país. Sí. Y es aquí donde ya comienza, ahora sí, la historia de este personaje. Por lo menos dentro de la trama vaticana. Llega, existe Pío XIV, un papa, muere y es cuando se convoca un conclave. ¿Tú pensabas que él fuera a convertirse en papa? No. Bueno, o sea, estaba la posibilidad, ¿no? Porque a final de cuentas la historia se notaba que transcurría alrededor de él. Pero fíjate que por como yo lo vi, por su actitud, porque precisamente es una persona, es un expresidiario, jamás pensé que lo fueran a elegir como papa. O sea, yo pensé que a lo mejor el papa lo iba a posicionar como como su mano derecha, porque de hecho habla con el papa. Yo pensé que iba a ser su mano derecha y yo pensé que de eso iba a tratar la película. Que de hecho no sé si ves cierta guiño a la película de Cónclave. Sí. En ese sentido. Sí, total. O sea, de ahí lo tomaron. La historia de alguien que pasó, que sufrió. Sí, y que aparte no quiere ser papa.
y aparte no quiere ser papa. Sí. No sé tú cómo veías ahí, por ejemplo, las confrontaciones. ¿Ves a este Kirill, un papa pastoral? Pero bueno, no un papa, un personaje de una iglesia pastoral, y que llega a una iglesia institucional donde luego tiene que enmarcarse a los ritos, donde vemos a un jesuita, ¿no? Jean Telemón, que Fíjate, cuestiona la iglesia y por claro, eso después es me pareció impresionante. condenado. O sea, tratan de meter esta cuestión de ciencia y fe, alejándose de un cierto teocentrismo. Me encantó porque a mí me encantan los temas de ciencia, de ciencias naturales, de ciencias exactas, se me hace muy interesante y me encantó, bueno, vamos a tocar por temas lo que acabas de mencionar. Primero, esta parte donde a este pastor, Kirill, Kirill, sí, bueno, pastor una o postura más pastoral, obispo. es decir, más de acercamiento con la gente. Sí, que bueno, luego se convierte en papa. Me parece muy interesante esto de que se sale de la capilla de San Pedro, si se llama Ah, capilla de San sí, Pedro. sí, sí. Bueno, de la Basílica de La San Pedro. Basílica de San Pedro se sale porque dice, yo nunca he conocido Roma, yo llegué directo aquí a San Pedro, me hicieron papa y ahora estoy aquí, pero nunca he tenido la posibilidad de conocer qué es Roma y se disfraza y se sale pues para ver cómo es el día a día de las personas, ¿no? Sí, por ejemplo, Entonces, de estar en una prisión al aire libre, sí, lo voy a decir así, pero no suena feo. Pero pasarse a una prisión dentro de las murallas vaticanas, a una jaula de... sobre todo pensando en este personaje en Kirill que pues no se veía así, tú mismo has dicho, no conocía Roma y no conocía el mundo de los últimos 20 años. De ahí Sí, personajes o situaciones que salen del capitalismo de Estados Unidos, del mismo la Unión Soviética o de la amenaza comunista, ¿no? De China. la amenaza comunista de China, que pues bueno, también son cosas que ahorita estamos viviendo. Bueno, nosotros ya estamos viviendo el después de eso, esas situaciones que estaban ocurriendo en ese entonces, ya estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Muy interesante. Eh, con respecto a lo que mencionábamos de la ciencia, me parece sumamente interesante porque es algo que a lo mejor muchas personas no saben, pero los sacerdotes pueden estudiar carreras. O sea, pueden estudiar carreras universitarias si lo desean. Yo en varias ocasiones he conocido, por ejemplo, una vez fui a una iglesia donde estaba el padre oficiando misa por unos 15 años y el sacerdote en un cierto momento mencionó que él era químico. O sea, y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que muchos sacerdotes a lo largo de la historia y monjes han sido personas estudiadas en carreras universitarias. Por ejemplo, también, y esto es algo que es más conocido, Mendel. Mendel era un monje que descubrió las leyes de la herencia. Uh -huh. O sea, estaba muy cercano a la ciencia. Entonces yo muchas veces me pongo a pensar, no sé tú qué opinas, Raúl. Yo siento que cuando un sacerdote decide entrar a una carrera de ciencias sociales o naturales, puede ser que eso Enriquezca, ¿no? enriquezca o mueva su fe. Sí, o sea, ciertamente. Que no todos o sea, muchos estudian antes de entrar al seminario. Tienen su carrera. Sinceramente es muy difícil que alguien estudie una carrera siendo sacerdote. Al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino después. ¿Por qué? Ya como sacerdote por el tiempo, por sus actividades, y no es tan sencillo. O sea, aún así tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque su compromiso y su deber ahora es en las actividades como sacerdote y desplazarse a una escuela, dedicarle tiempo a las tareas, no es tan fácil. No da. No con esto me refiero que no se puede, ¿no? O sea, simplemente no es la norma. No. Y en este caso de Jean Telemont, pues es jesuita y los jesuitas sí le apuestan mucho a la educación. ¿En serio? O sea, entonces digamos que esta situación de que él es un padre antropólogo no es algo raro dentro de los jesuitas. No es algo raro, no sé si común, pero aún así, la postura y la visión es entender el mundo a través también de otras herramientas y no solamente desde la cuestión de estudios filosóficos y teológicos. Yo creo que esto está excelente porque Sí. siento que eso hace que puedan entender su fe desde un punto de vista diferente. Sí, pero tampoco es como que dice, quieres estudiar cierta carrera para entender tu fe, pues sería hasta cierto punto egoísta nada más así para Sí. comprenderlo. O sea, lo importante también es que desarrolle esa carrera o esa actividad para el servicio.
Ah, pues sí, claro. O sea, no nada más Que sí puede entenderse, o sea, entiendo tu punto. Sí, o sea, no es como, voy a estudiar química para poder entender mejor a Dios. Sí, Sí, no, o sea, más bien vas a estudiar química porque vas a servir con eso. sí, que pueden hacer de esos deseos. Esos deseos están presentes posiblemente. Ujú. Entender, ¿no? Cómo Dios está presente, ¿no? En la biología, en la historia, en lo que Sí, tú sí, sí. quieras. Claro, claro. Y bueno, en general, pues la película a mí me gustó, sobre todo porque presenta a un papa humano. Sí. Y te digo, en los 60, o sea, todavía no se conocía. Sí, para mí tiene mucho más relación con este Papa Francisco, más humano, más cercano, más Que pastoral con otros papas. que con otros papas. Y esto ya este autor y este director ya lo estaban planteando en los 60. Imagínate. O sea, ya era algo que Y la humanidad anhelaba. pues no sé si anhelaba, pero ya se cuestionaba, de decir, bueno, ¿qué tipo de papa hemos tenido? ¿Y qué tipo de papa a lo mejor deseamos o queremos? Ok. Que claro, viene de la pluma de un autor, ¿no? Que a lo mejor estudió, se imagina, sin embargo, sí refleja cierta Pero es que muchas veces la pluma de muchos autores ha moldeado indirectamente la realidad. moldea o refleja lo que las circunstancias de una época. Definitivamente, o sea, definitivamente lo refleja. A mí me gusta mucho y también hay algo que yo ahí te quería preguntar, ya que tú sabes un poco más de estos temas, y es algo que ocurre en esta película, ocurre en Cónclave, y a mí me voló la cabeza cuando lo vi porque dije, ¿qué es esto? Durante el cónclave están todos los obispos Cardenales, cardenales. Sí, vamos a tener que estudiar un poco las jerarquías en la iglesia, pero bueno, están los que son cardenales. obispos la mayoría. Ok, pueden ser obispos y cardenales. No, o sea, cardenales al final es un título de Mm, honorífico, que son los que finalmente van a ser elegidos y elegir a un papa. ujú. La mayoría son obispos, que es el orden, por ejemplo, está el diácono, el sacerdote y el obispo. Y Sí, el obispo administra una diócesis. ok. Entonces, así es Pero como... cardenales, digamos, los que van a la cónclave son cardenales. Ah, perfecto, ok. Entonces aquí tenemos a los cardenales que están en el cónclave, pero cuando vemos la película de cónclave y también cuando vemos esta película, observamos cómo no son únicamente los cardenales los que están dentro del cónclave. Sí los que votan, pero no son las únicas personas que están encerradas. ¿Cómo? También hay monjas que están encerradas ahí con ellos. Y no solamente hay monjas, que las monjas están como sirviendo la comida, están como, sí, como en una onda ahí como de servicio, o al menos eso pasa en Cónclave. Pero en ambas películas hay una tercera figura que a mí me hace mucho ruido, porque es una figura que no pareciera católica, pareciera como de una tradición judía. Sin embargo, en ambas películas aparece esta figura, es una figura de un hombre con una barba larga, vestido de una manera diferente y que Ah, tiene ok, como una ok. especie de turbante o un gorro raro. ¿Qué son estas figuras? Son de las iglesias orientales. Ujú. Por ejemplo, que siguen el rito, bueno, ritos orientales y como tal visten de otra forma distinta, Ok. que son leales o más bien están bajo la autoridad del Papa y pueden ser elegidos cardenales. También ellos pueden. Sí, de hecho aquí en la Ciudad de México hay varios templos así, ¿no? O sea, de los ritos maronitas, Wow. que del origen libaneses o el sirio, o sirio, o este del greco, melquita. Les voy a dar un dato interesante que esta semana descubrí con respecto a lo que está diciendo Raúl. ¿Sabían ustedes ahí en la audiencia que, que hay sacerdotes que sí pueden estar dentro de un matrimonio? Sí, En lo las saben. iglesias orientales. En las iglesias orientales y están dentro de la iglesia católica como bajo la jurisdicción o bajo la autoridad del Papa. Yo no tenía ni idea. Sí, finalmente nosotros nacimos y seguimos lo que decías al principio, ¿no? El rito romano, latino. Así es, Raúl. Pero bueno, Raúl, lamentablemente esto ya se acabó. Ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué concluyes de todo esto? ¿Qué concluyo? Concluyo que es increíble lo complejos que somos. Y si ustedes concluyen lo mismo, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos encontramos en YouTube y en Spotify como El Hilo del Tiempo.
No, la mirada de Jano. Ay, perdón público, pero deben saber que el nombre nos lo ganaron. Lamentablemente otro podcast en Spotify nos lo ganó. Ese iba a ser el nombre, pero ¿cuál es el nombre? Le Raúl? apostamos a la mirada de Jano. La mirada de Jano. Somos la mirada de Jano. Entonces, por hoy nos despedimos y como dicen en Roma, Arrivederci. arrivederci. Hasta la próxima.